Bueno, el segundo video es el que empieza a continuación y vamos a ver lo que llamamos algunos conceptos más técnicos de la hidrodinámica. El primero se llama ecuación de continuidad y no es otra cosa que la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir esto? De la masa. Quiere decir que conservación de la masa quiere decir que, por ejemplo, teniendo un tubo como el que estoy poniendo acá, por el cual está atravesando un cierto fluido o está fluyendo una cierta sustancia, la masa que pasa por este extremo en un cierto intervalo de tiempo es la misma masa que pasa en este extremo en el mismo intervalo de tiempo. ¿Okay? En ese sentido decimos que la masa no se está perdiendo, no hay fuga de agua o de fluido y se está conservando la masa. ¿Cómo podemos hablar de eso? Pues hablando del gasto. Acuérdense que el gasto era la velocidad del volumen, ¿ok? Decíamos que el volumen de agua que pasa aquí debe ser el mismo volumen que sale del otro extremo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? Pues vamos a decir que el gasto, aquí voy a llamar, este es el punto 1 del tubo, y este supongamos que es el punto 2 del tubo. Son dos puntos separados, simplemente para identificar uno en un área transversal y el punto 2 en un área diferente transversal. Aquí estoy marcando las áreas transversales. Área 1 transversal es más grande que el área 2 transversal. Y también las velocidades del fluido. El fluido aquí va a pasar con una cierta velocidad que estoy llamando V1 y aquí va a salir con una velocidad que vamos a ver que debe ser mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el gasto del flujo en el punto 1 debe ser igual al gasto en el punto 2. Pero como vimos en el video anterior, gasto quiere decir área transversal por velocidad. Entonces eso se reduce a área 1 por velocidad 1 es área transversal 2 por la velocidad del fluido en esa área transversal. Entonces de esta forma vamos a entender la conservación de la masa y a esa ecuación, a esta que acabo de encerrar, le vamos a llamar ecuación de continuidad. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una tubería, dice, por una tubería de 0.08 metros de diámetro, circula agua a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos estás teniendo acá? Esta tiene que ser tu diámetro 1, con el cual puedes calcular el área 1, y te está dando la velocidad 1. ¿Cuál es la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrecho de la tubería donde el diámetro es 0.02? Te está dando un diámetro 2, con el cual puedes calcular el área 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación de continuidad, solución. La ecuación de continuidad dice que el área 1 por velocidad 1 es área 2 por velocidad 2. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la velocidad 2. Entonces de aquí despeja de una vez la velocidad 2. Esta área 2 la pasas dividiendo y quedaría área 1 por velocidad 1 entre área 2. ¿Ok? Esto lo podemos escribir así como área 1 entre área 2. El resultado de esa división se multiplica por la velocidad 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Pero área 1 y área 2 son pi por radio 1 al cuadrado y área 2 es pi por radio 2 al cuadrado. Si nosotros tenemos el diámetro dividiendo entre 2, tenemos el radio. Entonces, en este caso quedaría pi por radio 1, o sea, por 0.04 metros al cuadrado, porque el diámetro fue 0.08, entre 2 es 0.04. El radio 2 o el área 2 quedaría pi por radio 2, que es la mitad de 0.02, o sea, 0.01 metro al cuadrado. Si tú haces la división de área 1 entre área 2, que es lo que necesitamos, te va a quedar pi por 0.4 al cuadrado, 0.04, perdón, al cuadrado, entre pi por 0.01 al cuadrado.
Si te das cuenta, los pi se cancelan y solamente te quedó la división de los radios al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad 2 que tú quieres es área 1 entre área 2, o sea, 0.04 al cuadrado entre 0.01 al cuadrado por velocidad 1, que fue 2 por 2. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo haces estas cuentas? El punto 0.4 lo puedes escribir como 4 entre 100. El 1.01 lo puedes escribir como 1 entre 100. Ambos están elevados al cuadrado. Si te das cuenta, los centésimos se van a cancelar y te va a quedar 16. ¿Ok? Por 2. Entonces 16 por 2, 32. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta es el inciso B. Bueno, siguientes dos conceptos. Ecuación de Bernoulli. Para la ecuación de Bernoulli, primero tenemos que definir qué es un flujo estacionario. Un flujo estacionario no es otra cosa más que un flujo en el cual la velocidad, la presión y la densidad del fluido no cambian con el tiempo. Porque puede ser que tengas un flujo en el cual la velocidad vaya aumentando con el tiempo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el flujo, el agua que fluye en una manguera se está agotando, por lo tanto la velocidad va a ir disminuyendo con el tiempo y a lo mejor la presión también iría disminuyendo con el tiempo. Un flujo estacionario va a ser un flujo en el cual velocidad, presión y densidad no cambien con el tiempo. Para cualquier tiempo siempre vas a tener la misma velocidad en un punto, la misma presión en el mismo punto y la misma densidad en un punto. Ojo que esto no significa que no cambie conforme avanzas en el tubo. Puede ser que aquí en el punto 1 tengas una cierta velocidad y en el punto 2 tengas una velocidad distinta. Pero la velocidad que mediste acá no va a cambiar con el tiempo y la velocidad que mides en el punto 2 tampoco va a cambiar con el tiempo. Eso se refiere a un flujo estacionario. Entonces la ecuación de Bernoulli dice, en un flujo estacionario, la conservación de la energía se puede escribir de la siguiente manera. La ecuación de Bernoulli no es otra cosa que conservación de la energía. Así como la ecuación de continuidad de la conservación de la masa, la ecuación de Bernoulli es la conservación de la energía. En este caso no voy a hacer ninguna deducción, simplemente voy a poner qué significa, y significa esto. Que la energía cinética, que la podemos escribir así, más la energía potencial, que la puedo escribir así, más la presión en un punto 1 del fluido, es lo mismo que esta misma suma en un punto 2 del fluido. ¿Ok? Acá. Entonces quedaría lo siguiente. Esto es lo mismo que un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2, más la presión 2. ¿Ok? A esta primera parte voy a ir explicando qué es cada cosa. Esto le llamamos energía cinética del fluido. Esto le llamamos energía potencial del fluido. Y esta es la presión del fluido. Las tres cantidades tienen unidades de la misma, del mismo tipo. ¿Ok? Es decir, como aquí tienes una presión, sus unidades serían Newton sobre metro cuadrado, o sea, Pascal. Las unidades de esta cantidad también serían Newton sobre metro cuadrado y las unidades de esta cantidad también son Newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, esto lo estamos asociando con una energía aunque no tenga unidades de energía. ¿Ok? ¿Por qué? Por el hecho de que esto se parece a la energía cinética. Si recuerdas, la energía cinética era
un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es prácticamente esto de acá. ¿Ok? Podemos interpretar a esto como energía por unidad de volumen. Energía cinética entre volumen. Energía potencial entre volumen. Y aquí sería como una energía de presión entre volumen y el resultado es la presión misma. ¿Sale? Bueno. Esto en cuándo lo vamos a aplicar, cuando tengamos una especie de... No vamos a hacer un ejemplo de estos, pero lo más importante es que se sepan la expresión, que no es otra cosa que sumar estos tres en un punto y los mismos tres en un punto distinto. Entonces puedes tener algo como esto. O a lo mejor un tubo en el cual baja. ¿Ok? Y entonces tú puedes tener un punto de referencia que puede ser este de acá, o más abajo, como quieras. Así. Entonces tú puedes tener aquí una cierta altura 2. A este le llamo punto 1, a este le llamo punto 2. Aquí tienes una cierta altura H2. Aquí el fluido está pasando a una cierta velocidad, que vamos a llamarle V1. Y aquí está llegando a otra velocidad que vamos a llamarle V2. ¿Ok? Aquí el fluido tiene una cierta presión P1 y aquí tiene una presión distinta P2. Entonces, calculando estas cantidades, un medio por la densidad del fluido, por esta velocidad al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad por esta altura, más la presión del fluido, en este punto tiene que ser lo mismo, pero, o sea, tiene que ser la suma de las mismas cantidades calculadas, pero en un punto distinto. Siempre y cuando el flujo sea estacionario. ¿Ok? Bueno. Ya por último, el teorema de Torricelli lo que me dice es una relación que existe entre la velocidad de salida de un fluido y la profundidad a la cual se le ha realizado un orificio al contenedor. Supongamos que este es un contenedor de un fluido. ¿Okay? El fluido llega hasta acá. ¿Okay? Si tú haces una perforación a una cierta profundidad, que vamos a llamarle H, tú aquí haces un orificio, pues entonces el fluido va a empezar a salir por este orificio. Va a salir un chorro. ¿Ok? Así. Este chorro va a tener una cierta velocidad que voy a llamarle V. Y la fórmula que me permite calcular esa velocidad no es otra cosa que velocidad es raíz de 2 veces la gravedad por la profundidad a la cual se realizó el orificio. ¿Ok? Por cierto, aquí se me olvidó encerrar la fórmula de ecuación de Bernoulli. Bueno, continuando con el principio de Torricelli o el teorema de Torricelli, acuérdate que esta H no es altura, a diferencia de lo que habíamos dicho aquí. Para Bernoulli la H sí es una altura, pero para Torricelli la H significa una profundidad. O sea, a partir de la superficie del agua o del fluido para abajo, puedes hacer un orificio por donde sale el fluido y a eso es a lo que le llamas H. ¿Ok? Bueno, últimos dos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cuál es la velocidad de salida de un flujo? De un fluido, digo, que se encuentra contenido en un recipiente de 1.55 metros de altura y el cual se le hace un orificio a 30 centímetros por encima de su base. Entonces simplemente tienes que identificar cuáles son las cantidades. Aquí tienes el recipiente. 1.55 metros de altura. El recipiente. Se le hace un orificio a 30 centímetros por encima de su base. O sea, de aquí a acá mides 30 centímetros. Y haces un agujero. ¿Sale? Se supone que el recipiente está lleno de un cierto fluido. Y entonces por aquí va a empezar a salir el fluido con una cierta velocidad V. Lo que me pregunta, ¿cuál es esa velocidad? Bueno, la fórmula de Torricelli dice que la velocidad de salida es raíz de 2 veces la gravedad por la profundidad. ¿Ok? O sea, no es por este número, sino es por la distancia de la parte superior de la superficie hacia abajo. Entonces, ¿cómo calculas H? En este caso,
simplemente pasa todo a metros y tiene lo siguiente. Entonces H en este caso es 1.55 menos 0.3. Si haces la resta te queda 1.25 metros. Por lo tanto, la velocidad de salida sería 2 veces la gravedad. La gravedad la puedes usar como 10 para hacer los cálculos más rápido, por 1.25. ¿Okay? Multiplicas 10 por 1.25, te queda 12.5. Por 2 te queda 25. La raíz de 25 fue 5, por lo tanto la velocidad a la que sale el fluido son 5 metros por segundo. Inciso B. Y el último ejemplo dice lo siguiente. Dice, la velocidad con la que sale el fluido por un edificio recipiente es 6 metros por segundo. O sea, me está dando la velocidad. ¿Cuál es la altura que tiene la columna de fluido por encima del orificio? En otras palabras, ¿a qué profundidad se realizó el orificio, ¿no? Tú tienes aquí el orificio, está saliendo agua con una cierta velocidad que ya conoces. Y te está preguntando, ¿cuál es la altura que tiene la columna de fluido por encima del orificio? O sea, ¿cuál es esta distancia? Que equivale a la profundidad a la cual se hizo el orificio. Entonces, nosotros sabemos que por Torricelli, que velocidad es raíz de 2 veces la gravedad por la profundidad. Por lo tanto, como ahora me está pidiendo la altura que corresponde con la profundidad, pues la despejas. Elevas al cuadrado, los dos lados del signo igual, queda b cuadrada, y cuando esto lo elevas al cuadrado se cancela la raíz y te queda 2gh. Y despejas la h y te queda que h es b cuadrada entre 2 veces la gravedad, o sea, 6 metros por segundo al cuadrado entre 2 por 10. 6 por 6, 36 metros cuadrados segundo cuadrado, entre 2 por 10 metros sobre segundo cuadrado. Los segundos cuadrados se cancelan, un metro se cancela con esto y te va a quedar en metros. Entonces en este caso 36 entre 2, 15, 18. Entre 10, 1.8 metros. Respuesta, inciso D. Con esto terminamos la clase de hoy. Les voy a subir algunos ejercicios elegidos de la guía o de la guía del CONAMAT, y cualquier duda me la hacen llegar en los comentarios de Facebook. Saludos y excelente semana de descanso.